Es momento de recibir al director de la consultora Factum, Eduardo Botinelli, a quien ya le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. Se viene el estallido, se vienen las elecciones, se vienen las internas. Intención de voto de los uruguayos encuestados por Factum. ¿A quién votarían si las elecciones fueran el próximo domingo? Bueno, primero algunas aclaraciones desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista temporal, porque estamos viviendo unas semanas muy movidas. Entonces conviene hacer algunas aclaraciones al respecto. Lo primero es que la encuesta nacional Factum fueron 900 casos a telefonía celular en todo el país, urbano y rural. Lo segundo es la temporalidad. La encuesta fue realizada del 24 de abril al 11 de mayo de ahora terminada la semana pasada. Es decir, recoge, digamos, las últimas 3 semanas, no recoge la última y parcialmente las 2 anteriores, es decir, porque se va desarrollando a lo largo del tiempo el relevamiento de datos. ¿Y qué semanas? Exactamente, qué semanas. Entonces, eso es un primer los que elemento. contestaron no tenían la renuncia de Irene Moreira, por ejemplo. Bueno, justamente no el cierre, Manini Ríos, ¿no? los últimos días, pero son los últimos casos, están recogiendo esos eventos, algunos cientos, pero no el impacto total, ¿no? Exacto. Sea positivo o negativo para algunos u otros, tanto dentro de la coalición como afuera, esos están quedando afuera. Sí recoge lo que sucedió en la reforma de la seguridad social, ¿no? Entonces, estas advertencias previas, digamos, tienen que ver con la esto. respuesta. ¿Qué cosas están levantando y cuáles no están y que tendremos que ver más adelante? Entonces, vamos al primer gráfico, que lo que nos muestra es el estado de situación a ese momento. Es decir, bueno, ¿qué votarían si las elecciones fueran el próximo domingo? La metodología que utilizamos siempre, es decir, es la pregunta, las opciones de respuesta se le dan a la persona encuestada, se le dan en un orden aleatorio, y formulados de la forma que está en el gráfico. Esto nos da el Frente Amplio con 41%, el Partido Nacional en un 23%, Cabildo Abierto, Manini, 11%, el Partido Colorado, 8%, el Partido Independiente, 4%, otros partidos, la suma de otras menciones a otros partidos alcanza el 3%, hay un 3% que manifiesta que votaría en blanco y anulado, y hay un 7% de lo que llamamos indefinidos. Es decir, ante la pregunta específica de si hubiese elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría?, dicen que no, aunque fuera el próximo domingo, no se manifiestan, ¿no? No es que están pensando en votar en 2024 o hacerlo en forma abierta, que eso levanta la cantidad de indecisos o indefinidos que podríamos llegar a tener. Lo que en la formulación que hacemos tenemos esa cantidad y esa distribución, que básicamente en bloques hoy nos está dando 41 el Frente Amplio, 46 la suma de los partidos que conforman la coalición. Bien. Interesante, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo seguimos? Bueno, tenemos un segundo gráfico que nos muestra lo que es la evolución de los bloques. ¿Por qué? Después vamos a ver otro que nos va a mostrar la evolución de los partidos. Si nosotros miramos lo que es la evolución de los bloques, de los 2 grandes bloques que están conformados, es decir, la coalición multipartidaria oficialista y lo que es el Frente Amplio, lo que vemos es que ha habido un pequeño movimiento entre noviembre del 2021 y el comienzo del 2022, donde la coalición pasó de 49 a 47 y el Frente Amplio ahí estaba en 39. El Frente Amplio sube a 41 hacia fines del año pasado y se mantiene estable en 41. Y la coalición, después de haber estado en 49, se ha movido en el entorno del 46, 45, 47%, es decir, en el entorno del 46%, es decir, lo que tenemos es una alta estabilidad cuando vemos el voto, la evolución que ha tenido el voto en el último año y medio, cuando miramos adentro de cuando comparamos los bloques y no adentro de los bloques, ¿no? El siguiente gráfico que tenemos lo que muestra es cómo es esta misma evolución, pero para cada uno de los partidos. Y ahí podemos ver un fenómeno que es distinto. Esa estabilidad que veíamos adentro de los bloques, en realidad lo que está mostrando son oscilaciones de los partidos que conforman la coalición. El Frente Amplio, la línea amarilla de arriba, es la que ya vimos, digamos, cuando comparamos los bloques, que muestra una estabilidad muy importante a lo largo de todo este tiempo.
El Partido Nacional está mostrando un descenso sistemático, medición tras medición, arranca en el 30% en noviembre del 2021, va cayendo 28, 27, 26 y ahora ubica en el 23%. Cabildo Abierto ha estado oscilando entre 8 y 9 puntos a lo largo de este tiempo y tiene una leve suba en la última encuesta. Acá probablemente lo que está pesando es lo que fue su actuación en la reforma de la Seguridad Social, ¿no? Por eso decía la temporalidad, claro, del estudio, ¿no? Lo mismo con el Partido Colorado, está muy estable en 8, pero con respecto a la medición anterior crece 2 puntos. Es decir, ahí también puede haber, no lo sabemos, alguna influencia también sobre su última participación en la reforma de la Seguridad Social. Y finalmente, el Partido Independiente ha oscilado entre 3 y 4 puntos a lo largo de este periodo. Es decir, así que, como veíamos, una estabilidad muy importante del bloque coalición multipartidaria, lo que hay adentro es que hay movimientos internos que, digamos, la circulación de la intención de voto se está dando adentro del bloque y no traspasando de un bloque hacia el otro. ¿Y qué otra cosa? Un segundo, no es una pregunta porque esto no está planteado acá hoy, pero ¿cómo será en la interna del Frente Amplio, ¿no? Que en algún momento ustedes lo van a traer, ¿no? Bueno, sí, seguramente. Lo que va pasando a lo largo de la estabilidad se mantiene, igual que en los otros, pero... Claro, después están las disputas internas de los distintos sectores que... a ver, ahí la oferta en términos de alianzas que puedan existir internas y los sublemas y la participación de figuras primero en las candidaturas presidenciales, quiénes apoyan a quién, y después en la conformación de las listas, eso tiene una importancia que termina modificando parte del comportamiento, porque hay cerca de una tercera parte de los votantes que deciden votar al Frente Amplio, pero que no eligen sector hasta más cerca de las elecciones. Mirá qué dato. ¿Qué más muestra el sondeo? Bueno, y lo último es la comparación que podemos ver con respecto a las elecciones del 2019. Y ahí lo que vemos son algunos movimientos importantes. El primero es que el Frente Amplio sigue estando 2 puntos por encima de lo que votó en 2019. El Partido Nacional hoy está registrando 6 puntos por debajo de lo que votó, es decir, podemos ir viendo que efectivamente lo que está pasando es que el Partido Nacional en este momento, que para trazarlo de nuevo temporalmente, estamos hablando de básicamente los efectos de la salida de la reforma de la Seguridad Social, pero también con la gestión de otros temas que están impactando en la opinión pública, como puede ser, temas vinculados directamente al Partido Nacional, casos emblemáticos que están generando algún tipo de dudas o sombras sobre el Partido Nacional en el gobierno, y también los temas vinculados a economía o a seguridad pública que también están generando. Y eso aparentemente está cayendo fundamentalmente sobre el Partido Nacional hasta este momento. Cabildo Abierto se está ubicando en el mismo nivel de lo que tuvo en las elecciones de 2019. El Partido Colorado está registrando 4 puntos menos, es decir, hay pérdidas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Hay ganancias del Partido Independiente, está 3 puntos por encima de lo que votó en las elecciones de 2019, y los indefinidos justamente se nutren de esas pérdidas y ausencia de ganancias de la coalición. Es decir, lo que está perdiendo hoy la coalición se va una parte, sí, al Frente Amplio, y otra parte mayoritaria es la que está quedando indefinida. Entonces, el escenario lo que nos está mostrando es que hay algunas pérdidas y ganancias, que hay algunos elementos coyunturales que movilizan el voto adentro de los partidos que conforman la coalición, pero que el bloque de la coalición no se mueve, que hay algunos leves repuntes en esta medición que hay que ver si se confirman o no, o se vuelve hacia atrás, a ver qué pasa con Cabildo Abierto, por ejemplo, qué pasa con el Partido Colorado, en la posición más incómoda que tiene el Partido Colorado, porque es el partido que no tiene candidatos, donde ha estado más cercano o más alineado a lo que es el Partido Nacional, es decir, se ha quedado un poco sin juego. Al mismo tiempo, la figura de Talvi, que de alguna forma trajo algunos votantes nuevos,
Hoy aparece el Partido Independiente haciendo como una especie de muro de contención para que esos votantes que se sumaron en la coalición a Talvi hoy no estén yendo al Frente Amplio, de alguna forma está absorbiendo. El tema es si logra retener y consolidar ese nivel, porque en el periodo interelectoral anterior también había tenido procesos de crecimiento. Hay que ver si los logra mantener y si no es rehén de algún grado de polarización o de discusión política más fuerte que termine atrapando al Partido Independiente en esas disputas. Entonces, si nosotros miramos estos resultados, lo que tenemos es que hay un escenario de estabilidad importante entre los bloques, que hay pequeños movimientos adentro de la coalición y que de cara al año próximo estamos viendo un escenario altamente competitivo, donde hay una leve mejora del Frente Amplio cuando estamos pensando de octubre de 2019 a octubre 2024 o simulando una elección octubre de 2024. Consolidándose la coalición por debajo de lo que lo votó, pero que eso está en los indefinidos, es decir, son captables en función de cómo siga evolucionando el gobierno y la opinión de esas personas. Ese 7% de indefinidos tiene una heterogeneidad importante adentro, aunque la mayoría de ellos son personas que ya votaron en la coalición, que no tienen pertenencias políticas marcadas, es decir, votaron en la coalición pero no se sienten parte ni pertenecientes a ninguno de los partidos y que tienen bajo interés en la política. Esa es un poco la pecera donde todos están tratando de captar, ¿no? Bien, como decía Rosario, nos falta un año y medio, pero lo presenta de tal forma que genera una gran expectativa. Hay algo que una salvedad respecto a lo que ha dicho Óscar acá, tu papá, de que esto es una coalición, se gesta siendo una coalición electoral y había muchas diferencias con lo que es una coalición de gobierno, y los resultados de esta encuesta creo que muestran algo de eso y que reafirma lo que él dijo desde el comienzo, cuando el gobierno recién comenzaba a hacer su gestión al frente de la administración central. Así que, bueno, veremos qué pasa con todo esto. Gracias por ahora. Por favor, muchas gracias a ustedes.